Cita con Caracol. La tertulia con Enrique Córdoba. Cita con Caracol. La ventana cultural en Radio Caracol 1260. Amigos de Caracol, nuestro invitado es el doctor Juan Antonio López Benedí. Es un madrileño, autor de varias obras que tienen que ver con neurociencia. Ha venido a presentar ahora el Código de las Emociones. Nos complace saludarlo, doctor López Benedí. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo deja Madrid? Bueno, pues Madrid es una situación un poco peculiar con este vacío de gobierno que lleva como 5 meses, ya 6 meses, y ya va a haber nuevas elecciones. Durante el periodo de la democracia no se había presentado una situación como esta, ¿no? No, efectivamente, es la primera vez. Pero yo creo que está bien. Esto debe forzar a los políticos a trabajar juntos y no simplemente de un partido que se enfrente a otro, sino que esa es mi idea, ¿no? Los políticos deberían estar para cooperar con el fin de construir una sociedad mejor, no de tener más votos para su partido. Lo que entiendo es que hay un debilitamiento de los dos partidos tradicionales, sí, con el surgimiento nuevo, sí, de dos corrientes nuevas. Sí, Ciudadanos y Podemos. ¿Conviene eso a la democracia? ¿No hay peligro de que se filtren por ahí entre las frustraciones y la decepción del pueblo movimientos que hagan peligrar la democracia? Podría existir, pero no lo creo. Yo creo que está viniendo bien porque esto sirve para sacudir esa confianza que tenían los dos partidos tradicionales y que por lo tanto les estaba llevando también a la corrupción. Entonces esta removida ha servido para limpiar casos de corrupción, para que salgan y para hacerles reflexionar que las cosas no son tan simples como eran hasta ahora. Entonces creo que está bien porque los políticos tienen que esforzarse más para cumplir con su misión de servicio al pueblo, ¿no? Los españoles son conversadores, ¿no? Ustedes tienen una virtud, un don para frente al auditorio o al micrófono explayarse en buena oratoria, ¿no? Eso lo nota uno también en la radio con respecto y en la televisión con respecto a la problemática que están viviendo. Bueno, eso también dependerá de los casos, ¿no? Pero sí, bueno, en mi caso sí estoy acostumbrado a estar en los micrófonos en distintos medios y también me dedico a la comunicación, entonces algo tengo que tener, porque si no, tampoco podría hacerlo. Claro. Bueno, ¿usted estudió filosofía inicialmente? Sí, estudié filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, ahí hice un doctorado en hermenéutica y después en la Universidad Autónoma de Madrid hice el doctorado en educación en valores, un doctorado europeo combinado con la Universidad de Coimbra. Una de las universidades más antiguas de Europa, ¿no? Sí, la Universidad de Coimbra tiene mucho prestigio, especialmente para Brasil. Muchísimos brasileños van allí a hacer cursos de doctorado. Además, con una edificación preciosa. Sí, claro, que Coimbra es una ciudad pues muy tradicional, anclada todavía casi en la Edad Media y muy bonita en ese sentido. Me llamó la atención lo que me contaron en Coimbra, que el fado que ellos interpretan es de hombres. La mujer no toca el fado, no interpreta el fado en Coimbra. Es un poco quizás como el tango, ¿no? Del llanto de los hombres. Que una vez una compañera portuguesa que me dijo, los fados son el llanto de los hombres por sus madres y por las pérdidas de... Sí, bueno, y puede que también me dijeron eso del tango, ¿no? Que en el fondo es siempre como un lamento de relaciones perdidas y siempre hay una mujer por medio. El énfasis sobre los valores, ¿puede ampliar un poco ese concepto? Sí, claro. Para mí, la educación en valores debe salirse de los cauces que hasta ahora se han mantenido, porque siempre han estado ligados o a un dogma religioso o a una ideología política, incluso a una consigna comercial en los tiempos que corren de la sociedad de consumo. No están declarados muy estrictamente, pero también el de Microsoft también hizo una declaración, un decálogo de valores para poder ser líder en el mundo actual, desde el punto de vista más comercial, ¿no? Por eso hay como referencia esas tablas de valores, como decía Nietzsche, y yo entiendo que los valores tienen que asumirse de forma personal, humana, respetando, por supuesto, la tradición religiosa en el cristianismo o en cualquier otra religión, o los valores ligados a una ideología política. Yo no entro en eso. Y lo que sí me esfuerzo en plantear es cómo las estructuras de valor deben encontrarse en cada persona y que cada persona luego libremente
pues siga el camino de la religión, de la política o de su ámbito profesional que sea conveniente. Pero, por desgracia, cuando hice mi investigación me di cuenta que la mayor parte de los valores, también eso ya lo había planteado Nietzsche, como decía antes, pues están siempre ligados o te piden un precio, ¿no? Y es una fe, un dogma, una consigna de partido. Y entiendo que eso, precisamente, el que los valores nos vengan impuestos desde tablas de valores ajenos a nosotros mismos, tiende a producir corrupción. Porque cuando no hay coherencia entre los valores que sentimos dentro y los valores que debemos cumplir por fuera, tendemos a, como se dice en la religión, pecar, o en la política, corrompernos, ¿no? Vendernos. Estaba pensando ahora sobre el concepto de los valores frente a culturas diferentes como en Medio Oriente, ¿no? Sí. Los valores de la democracia, del respeto a las mujeres, los derechos, para ellos son diferentes. Bueno, los valores sociales son diferentes en las culturas, eso es evidente. Uno de los elementos, uno de los trabajos que estoy desarrollando ahora también es la integración multicultural. Pero precisamente por eso, como en los valores de las culturas, de las religiones o de las políticas es muy difícil entenderse, porque cada uno va a afirmar su propia estructura de valor de grupo, creo que el nexo de partida debe ser el valor de la persona, es decir, los valores que palpitan en el corazón de las personas. Pero esos no son tan evidentes, porque casi siempre nos formamos en función de valores externos. Y para que podamos entendernos con los musulmanes, es decir, con todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio o lo que está ocurriendo más allá en el Oriente o en África o en Latinoamérica, ¿no? Desde culturas distintas, desde sentimientos y visiones del mundo distintas, para poder entendernos tenemos que reconocernos como seres humanos, como personas. Y precisamente por eso también está ligado con mi libro, El Código de las Emociones. Es decir, hay elementos que palpitan en nuestro corazón desde los que nos reconocemos como seres humanos y desde ahí podemos, en esa identificación o en ese acercamiento como seres humanos, construir algo en común, independientemente de las ideologías. Por desgracia, las religiones a veces, en lugar de unirnos hacia un bien mejor, que es la utopía o el ideal de todas las religiones, nos han hecho enfrentarnos y destruirnos y seguimos así. ¿Hasta qué punto los valores son factor de desunión y de choque de las culturas de hoy, de las civilizaciones? El tema es que los valores en sí no son la clave, porque todo el mundo conceptualmente habla prácticamente de los mismos valores. ¿Cuáles son los valores? Bueno, los valores de justicia, los valores de bien, los valores de respeto, el valor del amor, del apoyo mutuo, de la solidaridad. Todos esos valores, prácticamente todas las culturas los defienden, pero los condicionan a su propia bandera, a su propio credo, a su propia estructura, y ahí es donde se pervierten. Y entramos en esa contradicción que también fue como algo típico de la Edad Media, ¿no? Que los cristianos luchaban entre sí, todos amparándose en Dios. Esa es una paradoja absurda. Y creo que hay que corregirla, porque cuando alguien cita los valores para poder generar una guerra contra otros, que son los malos o los que no tienen nuestros valores, en el fondo no está siendo del todo sincero. Hay otros intereses, y muchas veces económicos o de poder, que vienen ocultos bajo ese lema de los valores. Por ejemplo, el valor de la seguridad y el valor del derecho a estar armado es un tema hoy de discusión en la política norteamericana. Uh-huh. ¿No? Usted tiene derecho a estar armado, dice un movimiento, y otros dicen, no, si hay más armas en la calle, hay más peligro de que haya más. Pero en realidad, para mí eso ya no son valores, esos son consignas o estructuras sociales, reglas de juego en una determinada sociedad. Y ahí deben acordarse. No es un valor tener armas o no tenerlas, es un valor sentir respeto hacia las personas, o sentir apoyo, o sentir solidaridad, eso es un valor. Pero el hecho de tener armas, no. Yo creo que hay que diferenciar también lo que son normas de lo que son valores, valores profundos. Enrique Córdoba está presentando Cita con Caracol Miami 1260. Usted está presentando ahora el Código de las Emociones. ¿Cuál es el mensaje, cuál es el fundamento de esa obra? Bueno, la clave es encontrar cuál es el código o la estructura del lenguaje
original de los seres humanos, previa a todos nuestros lenguajes conceptuales, desde donde las emociones se expresan y desde donde nos vimos obligados, y así hago una hipótesis antropológica, en un momento determinado cuando las emociones, por pérdida, por dolor, por lo que sea, nos presionan dentro, nos impulsan a expresar para desahogarnos. Y hay ciertas hipótesis en este sentido de que eso tal vez pudo dar lugar a que se desarrollara ese área específica en nosotros, en el cerebro, el área del lenguaje. Bueno, yo le pongo como hipótesis ahí. En cualquier caso, lo que sí yo me he dado cuenta es que las emociones difícilmente se pueden dirigir de forma adecuada desde el pensamiento consciente, conceptual, racional. Hay otros códigos distintos a los conceptuales, porque todos hemos experimentado, ¿no?, que podemos sentirnos tristes por la muerte de un ser querido, y vienen otras personas y nos quieren consolar y nos dicen, pues no te preocupes, que todo pasa, pero nada de eso, ni tanto si nos lo dicen los demás como si nos lo decimos nosotros mismos, nada de eso realmente nos consuela o nos hace superar esa emoción negativa que en ese momento nos angustia. Sin embargo, hay otros elementos que sí actúan directamente y rápidamente sobre las emociones. Y yo pongo en este sentido 3 líneas de atención que están directamente ligadas con las emociones. Son el tono de voz, la voz y esto, la radio. La radio ha sido un elemento importantísimo para muchas personas como de consuelo en su soledad o de encontrar alivio cuando sentían malestar. El tono de voz, la imaginación y los gestos. Esos 3 elementos, y están ya estudiados, tienen una acción directa sobre nuestras estructuras emocionales o sobre nuestros impulsos emocionales. Tono de voz, gestos y la imaginación. De la imaginación derivan los sueños, ¿no?, el mundo interno de los sueños. Y eso accede a elementos preconscientes, es decir, elementos que a veces nos sentimos tristes, para poner un ejemplo de lo que es un elemento emocional preconsciente. Nos levantamos tristes y no sabemos por qué, porque no hay ninguna razón aparente. Hay algo que nos hace sentir mal. Eso es preconsciente, no es consciente. O sea, sí sabemos que estamos tristes, pero no sabemos por qué. Y por lo tanto es muy difícil que lo podamos remediar. Sin embargo, eso se puede codificar. Se puede codificar a través de la voz, a través de los gestos o a través de la imaginación. Todos lo tendemos a hacer de manera involuntaria, pero claro, cuando lo hacemos bien, eso funciona. Cuando no lo hacemos bien, pues no conseguimos superar ese estado emocional negativo. Todas las personas, inconscientemente, cuando alguien está triste, pues tendemos a echarle una mano por el hombro, ¿no?, a hacer cosas, gestos que tienden a hacerle sentir mejor. O utilizar también un tono de voz distinto, cada uno lo hace como puede. Cuando nosotros sabemos exactamente en qué consisten esas claves transformadoras de nuestros estados emocionales, podemos hacerlo con mayor eficacia. Y por eso yo ya llevo probando esta técnica en muchos países, en países distintos, como en Suecia, por ejemplo, en España, aquí en Estados Unidos principalmente, y doy casos en el libro, de cómo incluso con traducción al sueco, ¿no?, que yo antes pensaba que tenía que ser necesariamente en la misma lengua, o una relación directa, pero no es tanto el contenido de la lengua, sino es el tono. Eso cambia en muy poco tiempo estados emocionales que estaban anclados a veces desde años atrás, de tristeza, de soledad. Doy algunos casos en el libro de las experiencias que he tenido últimamente en este sentido. ¿Las respuestas varían? Por supuesto. La clave aquí del código de las emociones para mí es que es variable, es siempre personal. No se puede generalizar una estructura codificada para todas las personas. Por eso yo estoy ahí un poco en desacuerdo con ciertas tendencias ahora que plantean estructuras generales para todo el mundo, ¿no?, buscando significados de que si tienes esta enfermedad o este dolor o tal, eso significa esto o lo otro. No, yo huyo de eso, porque la vivencia emocional es personal siempre y por lo tanto el código debe estructurarse de forma personal y además con la misma persona
No se puede utilizar la misma forma del código que se ha utilizado en otras veces. Tiene que crearse en el mismo momento. Es ir dando forma a ese estado emocional que a veces es, pues no es del todo, bueno, evidentemente no es voluntario, no es consciente, simplemente es una sensación que nos hace sentir mal. Hay que irle dando forma a través de combinar estos distintos elementos hasta que se convierte en algo concreto, como más objetivo, y entonces es cuando lo podemos cambiar, transformar. Hay una serie de pasos y yo en el libro voy dando explicación desde una justificación teórica a una serie de recursos de nuestra mente que permiten ese proceso. Doctor, ¿qué relación tiene el corazón y el cerebro? Bueno, ese era el libro anterior, del corazón inteligente. El corazón y el cerebro tienen una relación importantísima, pero que no siempre está bien conocida. Nosotros la función consciente del cerebro, la función voluntaria, la realizamos en el neocórtex, en la corteza cerebral. Y desde todos los estudios que se hicieron de inteligencia emocional, se identifica la parte media del cerebro, con la amígdala cerebral como punto de referencia, donde se desarrollan todas las estructuras o conexiones emocionales. Entonces son dos capas distintas. El corazón tiene una vinculación directa e informa directamente a esa capa intermedia o esa zona intermedia del cerebro. Pero su lenguaje es diferente al lenguaje conceptual, porque el lenguaje del corazón es más bien como el de la música, es el ritmo. Y por eso no es tan fácil el dar mensajes con buena voluntad de pensamiento positivo, porque ese pensamiento positivo, si no se hace rítmicamente, pues no llega a transmitir su mensaje. Sin embargo, la música, por ejemplo, o las canciones, a veces nos hacen transformar nuestros estados emocionales o nos sirven más fácilmente como código y como conexión entre el corazón y la cabeza, porque tienen ritmo, no solo mensaje. Claro que habría que cuidar también los mensajes. Si los mensajes son muy pesimistas o de soledad, como hablábamos antes del fado, del tango, ¿no?, pues también nos van a transmitir esa nostalgia que nos abrume. Pero si son optimistas, si son constructivos, nos pueden sacar de un estado emocional que nos esté haciendo sentir mal. Se sostiene que el ser humano es química, física y espíritu. Uh-huh. ¿Cómo está esa relación, especialmente química y física, en el ser humano? Bueno, ahora hay una tendencia muy fuerte en el mundo científico a considerar o a reducir, yo más bien diría que es un reduccionismo, a reducirlo todo a elementos estructurales físicos y elementos químicos. Yo estoy en desacuerdo con eso. O sea, creo que los seres humanos somos bastante más que eso. Porque si no, es tanto como aceptar que los seres humanos somos asimilables a los robots. Y yo no voy a aceptar eso. Claro. Ahora bien, que para un sector sea más fácil generar esa identificación para manipular a los demás, eso está claro. En el sector farmacéutico, si nos reducimos a la química, pues es más fácil que nos vendan medicamentos para lo que sea, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal. Es decir, también somos química, también necesitamos medicamentos, también necesitamos otros elementos. Pero no solo somos eso, no todo se soluciona con eso. Por eso en el libro también hablo de los cuidados paliativos. Yo no voy en contra de la medicina, ni de la farmacología, ni de nada en absoluto. Simplemente considero que eso necesita un complemento de otra cosa, como el afecto y el cariño. Que le llames a eso espiritual o que le llames eso, yo no entro en cuestión de terminología o de conceptos, porque respeto las creencias. En ese campo, que normalmente ha sido más el campo religioso o el campo moral, pues hay mucha diversidad en función de las creencias, o a veces creencias muy populares de las personas, y por eso no es cuestión de entrar ahí. Pero lo que sí es un hecho es que antropológicamente todos necesitamos el afecto, le llamemos como le llamemos, lo orientemos en un sentido o en otro. Todos necesitamos una caricia, a veces en silencio, de cariño, de apoyo, que alguien nos exprese que está ahí, a nuestro lado. Y especialmente cuando estamos sufriendo una enfermedad física, una enfermedad moral o un momento de decepción en la vida. Y eso es algo muy humano.
¿Cuál es el estado de las personas que no reciben afecto? Pues de desequilibrio. Incluso se hicieron experimentos ya en el siglo XX y anteriormente al siglo XX de niños en Prusia, un experimento con niños en un orfanato, niños de cuna, que estaban alimentados con regularidad, con biberones, sin contacto humano, sin caricias, sin abrazos, y otros, un grupo de control, que recibían una atención normal. Los niños que no reciben ese contacto, ese afecto, ese abrazo, ese contacto con la piel al alimentarse normalmente con la madre, esos niños normalmente desarrollan patologías. Pero no solo se hizo experiencias con niños, sino también con monos, porque no es solo una cuestión de los seres humanos, sino también de los mamíferos. Se hizo una experiencia con 3 monos de hermanos a los que a cada uno de ellos se les alimentaba de una forma distinta. A uno se le alimentó con un biberón que estaba unido por un alambre a la jaula. A otro se le alimentó con ese mismo biberón, pero cubierto con piel de mona, y a otro con directamente su madre. El único que desarrolló una conducta normal fue el que estaba alimentado por su madre. Y los otros, y especialmente el que no tenía ya ningún contacto con la piel, desarrolló una patología muy marcada, pero muy marcada. Hay un libro también de Rolf Carballo, un neurólogo español muy conocido que ya murió, gallego, de origen gallego, que se llama La urdimbre afectiva, y él plantea que nuestro cerebro, desde que nacemos, se va configurando desde ese contacto directo a través de la piel. Si no está ese contacto, las conexiones neuronales no son adecuadas. ¿Una página web donde lo puedan seguir, doctor? Bueno, ahora estoy en Facebook, está muy de moda, y entonces por mi nombre, de todas formas, en Google, Juan Antonio López Benedí, me van a encontrar. Tengo varios blogs, y en Google tengo esto, en Facebook también tengo perfiles y tengo varias páginas distintas, y en YouTube también tengo un canal con más de 100 vídeos de entrevistas y conferencias. Pues qué grato tenerlo aquí, doctor Juan Antonio López Benedí, quien ha llegado a presentar su libro, El Código de las Emociones, en Books and Books, próximo viernes. Eso, el viernes a las 6:30 de la tarde. Gracias por venir. A ti, gracias. Hemos conversado con el doctor Juan Antonio López Benedí, autor del libro El Código de las Emociones. Enrique Córdoba los invita para que sigan con Caracol. Enrique Córdoba está presentando Cita con Caracol Miami 1260.